Yo vine a hablar de las heaps, y esto fue un juego de palabras así un poco triste, pero a mí me gusta mucho esa estructura de datos, que es la heap, y nosotros lo vemos mucho en la documentación. El problema es que yo tengo ese trauma de que creo que lo que ocurre con esta estructura de datos es que te dicen es una estructura de datos muy chula, la heap, y se usa así, y te enseñan cómo se usa, pero realmente nunca hemos interiorizado por qué hacía falta. Es como, es una fricada, es una cosa ahí muy divertida, pero como realmente no interioricé por qué me hacía falta, lo olvido a los 10 minutos. Y es lo que a mí me pasó durante mucho tiempo. Entonces mi motivación era usar un ejemplo para ver por qué realmente hacen falta. Para ello lo que vamos a hacer es ver un problema que es aparentemente que no tiene solución, aparentemente, y después vamos a ver cómo la caballería son las heaps y cómo tienen 3 operaciones con sus complejidades, 2 opciones para implementarlo y cómo las usamos en Python. El problema irresoluble, esto me está costando, aquí. El problema irresoluble es encontrar el máximo dentro de una serie de valores. Nos van a dar unos cuantos enteros y nosotros tenemos que encontrar el máximo. Pues eso, programando, lo que haríamos sería muy bien. Pues voy a escribir mi función que encuentre el máximo y lo que hace es que nos vamos recorriendo todos los números uno a uno y cuando nos encontramos, cada vez que le vemos un nuevo valor, lo comparamos con el máximo que hemos visto hasta entonces y si es mayor que el anterior máximo, actualizamos esa variable. Empezamos con el valor inicial es el menos infinito y así pues cualquier valor que veamos será mayor que menos infinito. Y bueno, esta solución es muy rápida porque es ODN y funciona. Por supuesto, de todas formas sabemos que en el array estándar tenemos una cosa que se llama max y max es igual. Le damos nuestra serie de valores, le damos cualquier iterable y nos dice muy bien, pues el máximo de esa lista era 9, porque en este caso, como ejemplo, estamos trabajando con enteros. Muy bien, y si queremos encontrar los 2 mayores valores, pues entonces podríamos hacer una cosa y nos vamos a HackerRank y todas estas guay y la gente lo que dice es, muy bien, pues voy a tener 2 variables, top o first y el segundo. Y entonces lo que voy a hacer es ir recorriéndome todos los valores y cada vez que veo un nuevo valor lo que hago es, muy bien, ¿es este valor el nuevo máximo? Sí, en ese caso actualiza y desplaza a los otros 2. Y si no, lo que hago es que comparo con el segundo. Es decir, cada vez que veo un valor tiene que compararse con los 2 mayores que ya tenemos. Sencillo, ¿verdad? También, bueno, podemos simplificar el código un poquito más y lo que hacemos es utilizar los operadores de asignación simultánea y entonces pues nos ahorramos tener que hacer podemos hacerlo en un único paso, ¿verdad? Podemos decir eso de, por ejemplo, top y el primero y el segundo empiezan desde menos infinito, en una única línea. Muy bien, y si queremos encontrar los 3 mayores valores, pues muy bien, pues entonces tenemos que, vale, pues vamos a hacerlo igual. Cada valor lo que tiene que hacer es compararse con todos los valores que hemos visto con los 3 valores los tres mayores valores que hemos visto hasta ahora. Y de nuevo sigue funcionando. El patrón que estamos viendo es que la complejidad sería pues K de n, donde K es el número de valores que queremos encontrar máximos y n pues el tamaño de la entrada, y eso en cálculo asintótico pues lo dejamos en ODN. Y está muy bien. ¿Cómo podemos generalizar esto? Es el problema ahora. ¿Cómo lo hacemos si quiero que la función sea uno de los parámetros? No que yo esté allí a mano haciendo comparaciones con K valores que tengo entre los máximos. Pues la forma de generalizarlo sería una cosa que se ve mucho, lo que digo es muy bien, pues voy a ordenar la lista y voy a coger los n primero. Al fin y al cabo, si la lista está ordenada, si la lista está ordenada y cojo los n primeros, pues tengo los n máximos o los n mínimos en función de lo que yo necesitara. Entonces nuestra función se convierte simplemente en que a mí me va a dar una serie de números, yo voy a ordenarlos y yo voy a devolverte los n mayores utilizando los corchetes, ¿no? Que es el operador slice. Vale, pero no quiero modificar la lista original. Sencillo, pues entonces lo que hago es que hago una copia. Cuando llamamos a sorted, nos hace una copia. Como hay un montón de código, pensé, voy a meter imágenes de un hipster que está aquí trabajando en el problema. No voy a revelar, sería muy embarazoso, que tuve que poner en el buscador de imágenes hasta que encontré la imagen que quería. Pero lo encontré y tengo, de hecho, el mismo señor a lo largo de toda la charla. Y su estado de ánimo va cambiando. El problema es que es verdad, funciona. Hemos dicho que funciona y solamente tenemos que ordenar en el logaritmo de n, está muy bien. El problema es que ahora hay un tipo de problema para el cual no es suficiente. Y el problema que planteo es este. Tienes que encontrar el máximo de una serie de valores, pero no caben en memoria. Es una lista tan grande que no cabe en memoria. Si lo intentaras cargar, tu ordenador muere. De hecho, el intérprete de Python fallará y dejará de ejecutarse. Y no es un ejemplo que ocurre en el mundo real. Las cosas los mejores ejemplos que se me ocurrieron. ¿Qué pasa si tengo un archivo con 1 trillón de coordenadas de GPS y tengo que encontrar las K, 2, 3, 100, 1000 coordenadas que están más cercanas a un punto? O un log de una página web donde quiero procesar todos los logs y encontrar, siguiendo algún criterio, n valores. La cosa es que no caben, y esto ocurre mucho en el mundo real, esto del Big Data y cosas de las que yo no entiendo. Yo pensaba mucho en cómo plantear esto y creo que a lo que llegué fue
Cuando no puedes cargar todos los datos en memoria, realmente lo que pasa es que no tienes una visión de... Obvio, ¿verdad? No tienes una visión de todos los datos a la vez, porque hemos dicho, no puedes cargarlos todos. Entonces, de alguna forma, es como que es como pensar en... nada es estático, sino que se está moviendo. Solamente puedes procesar la información en trocitos. Entonces, no puedo ordenar, porque, claro, para ordenar tendría que ver todos los elementos a la vez. A modo de ejemplo, pensé muy bien, voy a utilizar bash y voy a generar un montón de números. Y de hecho aquí muestro que es verdad, en el repositorio está el archivo con un montón de números y aquí vemos que son 1 por línea, tenemos enteros. Te digo, muy bien, ¿cómo encuentro el máximo en el fichero? Pues el problema que teníamos antes, ¿verdad? ¿Cómo encuentro el máximo? Pues voy a abrir el fichero, voy a recorrerme todas las líneas, por cada línea comparo si el nuevo número es mayor que el máximo que he visto hasta ahora. Bien, es lo mismo que hemos hecho antes, pero ya hemos incorporado el abrir un fichero y manipularlo. Vale, ¿y cómo lo hago cómo encuentro los dos mayores números del fichero? Pues puedo hacer lo que hacía antes, tengo mi top y tengo mi second y voy a ir actualizando esas variables conforme vea nuevos valores. Nunca he cargado el fichero entero, solamente le he cargado un número, he ido yendo una línea a una línea. Muy bien, y ya sabemos lo que estamos haciendo, realmente es lo que hayamos hecho antes. El problema, ¿cómo generalizo esta solución? Porque la solución de antes decía, voy a ordenar y voy a utilizar el slice operator. Aquí no puedo, porque hemos dicho, no puedo ordenar, no cabe en memoria. Y esto ocurre. ¿Cómo lo hacemos entonces? Pues hay un montón de intentos y cada intento es más desesperado porque no funciona nunca. Porque lo primero sería, muy bien, pues lo que voy a hacer es, voy a mantener, en vez de en variables, yo voy a tener una lista y en la lista voy a decir, aquí tengo mis n mayores k, vamos a llamarlo k, mis k mayores valores que he visto hasta ahora. Y entonces cada vez que veo un nuevo número, lo que hago es que lo cojo y lo comparo con todos los números, de hecho tengo que compararlo con el mínimo. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo 3, 5 y 7 y veo un 2, ¿entra 2 dentro de estos 3 mayores valores del fichero? Bueno, pues no, porque 2 no entra, no es mayor que el mínimo, que es 3. Sin embargo, cuando veo un 6, pues 6 sí, entonces quitaríamos el 3. Pues como porque tenemos que desplazar al mes pequeñito y metemos el 6. Y nuestra nueva lista de máximo en memoria es 6, 5, 7. Podemos hacer esto. Y lo escribimos y funciona. El problema es que cuando nos paramos a pensar en la complejidad del algoritmo, este algoritmo, bueno, en principio funciona porque es O, K de n. Con lo cual deberíamos generalizarlo y dejarlo en O de n. Pero hay un problema, que es que esa K realmente aquí, como también es un parámetro de la función, no es una constante, estrictamente hablando, porque podría ser una función de n. Y si es una función de n, se queda en O cuadrático. Y eso, por expresarlo en términos para humanos, un ejemplo que a mí me ocurre es que me dice, muy bien, coge ese fichero monstruoso y coge todos los números que están por debajo de la media. Donde entonces lo que estamos haciendo es que n igual a un medio, k igual a un medio, y entonces nuestro algoritmo muere. Ahí hay un enlace a Stack Overflow. Pablo no está de acuerdo en que utilice Stack Overflow como fuente. Pablo quería que yo hiciera los cálculos aquí, algo para lo que no estoy capacitado. Recordatorio de todos los años de que el cálculo, las complejidades de los algoritmos son esenciales y fundamentales porque nuestro algoritmo cuadrático es esa línea roja. Lo que quiere decir que procesar unos cuantos valores funcionaría, un ficherito de 1 millón de números, y he perdido mucho tiempo jugando con esto, ya llevaría unos cuantos miles de años, lo de siempre. De hecho, tenía aquí el ejemplo, procesar haciendo unos cálculos a ojo con una servilleta, si procesar 1000 elementos nos llevaba un segundo, procesar 10.000 elementos ya entraba en básicamente más de un día. Pero esto para hacernos una idea. El segundo intento, y tenía muchos más, he tenido que dejarlo en menos porque se nos iba la charla. Entonces, el segundo intento lo que decía era, muy bien, pues lo que voy a hacer es que, claro, lo que es caro cuando hacemos el análisis de ese cálculo, cuando calculábamos la complejidad de nuestro algoritmo, lo que es muy caro es ese borrado, porque el borrado en una lista es O de n. Entonces, había otro intento que era, muy bien, pues lo que voy a hacer es que para que el borrado no sea O de n, voy a darle la vuelta, voy a mantener esta lista ordenada en orden inverso, de forma que cuando quito un número es un pop, y el pop es O de 1, y entonces me ahorro ese borrado caro. Y eso es cierto, el problema es que para mantenerlo ordenado tienes que ordenar. Y entonces, para ordenar, te metes en el logaritmo de n y te quedas en que al final también es cuadrático. De hecho, es incluso más despacio porque también tenemos logaritmos. Y aquí es donde, en las transparencias completas, en la versión del director, hay un intento 3 y un intento 4 y cada vez son más tristes porque al final ya voy a intentar utilizar listas enlazadas que mantengo con búsqueda binaria y siempre llegamos a no se puede hacer, es cuadrático y cuadrático no funciona. Aquí mi señor está preocupado. Por supuesto, tenía que ser un periódico de business. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución son las heaps. Porque básicamente el problema que tenemos aquí es que tenemos que o borrar en una lista en medio, o tenemos que desplazar, y todas esas cosas son O de n, porque tenemos que mover toda la lista en memoria.
Para eso básicamente hemos encontrado como un límite, porque es una estructura unidimensional y entonces pues tenemos que movernos y ese movimiento es claro. A mí me gusta aquí la cita y me acordé de en Contact cuando le dicen, tienen los planos de los marcianos y le dicen, no, claro, no podéis, no sé si alguien se acuerda, no podéis encajar los mapitas de los marcianos porque no son 2D, son más listos, son marcianos, es 3D. Y entonces montaban un cubo y entonces que ya en el cubo lo entendía. Aquí básicamente no nos podemos mover en una dimensión, necesitamos 2 dimensiones y por eso este es uno de los motivos por los cuales tenemos los árboles, así en general, y como uno de los árboles es la heap. ¿Y qué es una heap? Esta es la transparencia fundamental. Una heap es una estructura de datos basada en un árbol que tiene una única invariante. Y la invariante, que invariante parece que quiere decir que algo que se cumple siempre, es que todo nodo es menor o igual que los que están por debajo. Aquí tenemos el 1 es menor que el 2 y el 5, el 2 es menor que el 9 y que el 4, y el 5 menor que el 7 y que el 8. Ya está, eso es lo que satisface una heap. Lo que pasa es que esto tiene unas consecuencias muy interesantes. He ido para atrás. Si todo nodo es menor que todos los que tiene por debajo, al parecer, como si sabes matemáticas, puedes derivar que la raíz tiene que ser el mínimo. Y una implementación muy típica es una heap binaria, que es lo que vamos a ver ahora. También tiene una característica de trivia, que es un árbol binario completo, que quiere decir que los niveles se rellenan una vez que vas de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y vas rellenando nodos, nunca hay huequecitos a mitad del árbol. Y esto, de hecho, es parte del algoritmo de heapsort, esto que se estudiaba se estudia cuando te toca, de algoritmos de ordenación. Se inventó esta estructura de datos para implementar para el algoritmo. También tenemos una max heap, que es lo mismo, pero el opuesto. Todo nodo es mayor o igual que todos sus descendientes. Algo importante es que no hay relación alguna entre los nodos de un mismo nivel. Tú solamente sabes en una heap qué relación tienes con tu ancestro y con tus descendientes. Es decir, 2 y 5 no tienen ningún tipo de relación, no saben nada el uno del otro, igual que los nietos de la raíz, ¿no? Lo único que nos importa en la heap es que el mínimo, y esa es la visión que nosotros tenemos desde fuera, el mínimo es la raíz. ¿Y por qué me importa todo esto? Porque ¿cuánto cuesta conseguir la raíz en una heap? Pues bueno, hemos dicho que como la invariante de una heap es que el mínimo está en la raíz, pues cuando quiero el mínimo de una heap lo que digo es dame la raíz, ya está. ¿Qué el mínimo? El mínimo de todos esos elementos, porque se deriva de la invariante, es que está en la raíz. Voy a la raíz y ahí tengo el mínimo. Y eso es tiempo constante. ¿Cómo se borra la raíz? Es decir, si quiero el mínimo y quiero sacar el mínimo... ¿Esto suena bien? Y quiero sacar el mínimo de mi conjunto de datos, lo que quiero hacer es borrar la raíz. ¿Cuánto cuesta hacer un borrado de una raíz? Muy bien, pues lo que tenemos que hacer es que cuando eliminamos un valor, lo que hacemos es que lo rellenamos con el último. Pero lo que pasa es que eso puede que rompa la invariante. Entonces lo que hacemos es que rebalanceamos, lo que hacemos es restaurarlo. Y es más fácil verlo con un ejemplo. Digamos que yo tenía mi conjunto de números y digo, quita el 1. Entonces borramos el 1. Entonces lo que hacemos es que lo rellenamos con el último del árbol. Cojo el 7 y el 7 se va ahora al sitio donde estaba la raíz. Ahora 7 es la nueva raíz. Pero hemos dicho, un momento, esto puede que deje de satisfacer la invariante. Entonces tenemos que comprobar. Y lo que hacemos es que lo comparamos con el menor de los dos hijos que tiene. Tiene un 2 y tiene un 5. ¿Cuál es el mínimo de 2 y 5? Es 2. Entonces lo que hacemos es que comparamos. ¿Es 7 menor que 2? No. Entonces tenemos que cambiarlo. Y entonces 7 ocupa el lugar de 2 y 2 pasa a la raíz. Y ahora repetimos lo mismo otra vez, que es, muy bien, 7, compárate con 9 y con 4. 4 es el menor de esos dos valores. ¿Quién es menor? ¿Eres menor que 4? 7, no. Entonces tenemos que cambiarlo. Y lo hacemos y hemos restaurado la invariante en la heap. Esto, en términos de complejidad logarítmica, esto es logarítmico porque tenemos que hacer repetir lo máximo tantas veces como nivel hay en el árbol, con lo cual eso es logarítmico. ¿Y la inserción? Pues para la inserción lo que hacemos es que, como hemos dicho con el árbol binario completo, que vamos de izquierda a derecha, lo que hacemos es que lo insertamos en el último hueco que haya. Y de nuevo tenemos que comprobar si se satisface la invariante, y si no es así, lo reparamos. Es decir, nos llega un nuevo valor, nos va a llegar, vamos a ponerlo en el último hueco, es un 3. Y entonces ahora, de nuevo, comparamos, pero ahora en este caso hacia arriba. 3, ¿eres menor que 5? ¿Eres menor que 5? Es decir, ¿es 5 menor que 3? Porque esa es la invariante, no. Entonces yo los cambio. Y ahora llegamos aquí y decimos, muy bien, de nuevo, ahora 3, compárate, ¿es 2 menor que 3? En este caso sí, con lo cual podemos parar ahí. Y entonces hemos satisfecho nuestra invariante. Y esto tiene unas implicaciones muy importantes, porque lo que quiere decir es que podemos
añadir valores a una heap y eliminar el mínimo, que es lo que nos interesa de ella, en ambos casos tiempo logarítmico. Y básicamente esto soluciona un montón de problemas. Esto es lo que necesitábamos. Tiene un montón de aplicaciones, como por ejemplo Heapsort, que lo hemos dicho, es fundamental para la implementación del algoritmo de Dijkstra, y también en una cosa que es el que, bueno, cuando tienes varios ficheros ordenados ya y quieres generar un único fichero ordenado, también se hace utilizando heaps. Mi señor está un poco más contento. Esto lo vamos a ver solamente por encima, esto lleva mucho tiempo, esto voy a ser una asignatura entera, pero vamos a hacernos una idea. La idea original de implementar una heap, hemos dicho que es un árbol. Va muy bien, implementarlo como un árbol. Entonces tendríamos nuestra clase, bueno, pues yo empezaría con un nodo, yo empezaría con mi clase nodo, que tiene, pues, tiene dos atributos, que sería el hijo de la izquierda y el hijo de la derecha, y entonces utilizaría lo utilizaría así, ¿no? Tengo mi nodo, y entonces le asigno cuál es su hijo de la izquierda, cuál es el hijo de la derecha, y podría establecer las relaciones entre los nodos así, y con eso ya implementaría mi heap binaria, que tendría, pues, sus 3 operaciones. Ahora, el problema es que cuando te sientas a implementarlo, esto es muy difícil, porque ¿cómo sabes cuál es el último hueco en la heap? De hecho, vamos a verlo simplemente con un ejemplo. Si yo te digo, muy bien, vamos a insertar un valor, ahora tienes que insertarlo en el último hueco. ¿Cómo sabes cómo se llega ahí? Es decir, si yo te digo, vas a insertar ahora en esta heap binaria un nuevo número ahí, ¿cómo sabes que en mi implementación en Python tengo que ir a la raíz, tengo que tomar el caminito de la derecha para llegar al 5 y luego que el siguiente hueco está a la derecha? Resulta que es muy difícil. O al menos no inmediato. No es que no se pueda solucionar, de hecho hay una cosa que se llama los árboles que tienen hilos, que lo que hace es que mantienes punteros, referencias a cuál es básicamente esa posición que te va a hacer falta luego, y tienes que asegurarte de mantenerlo todo en todo momento actualizado. O puedes usar hay un artículo muy chulo de Paul Picasso en el que implementa otra forma de solucionar este problema. Pero la cosa es que no es fácil. Y la alternativa, de hecho, que es el truco, es que no lo utilizan así los ordenadores. Lo que utilizamos hoy día realmente son listas, utilizamos arrays. Y básicamente no tenemos tiempo para entenderlo bien, pero la idea básicamente es que aplanamos esa heap y entonces tenemos todos los valores puestos en fila. Entonces la raíz, por ejemplo, es el primer valor, sus 2 hijos son el segundo y tercer elemento, y puedes utilizar matemáticas para moverte entre los diferentes índices, que son básicamente la fórmula, que siempre se te olvida y vas a buscarla cuando te hace falta, y entonces con esta fórmula tú en un árbol puedes moverte a sus ancestros y a sus descendientes, estando en un nodo. Y así es como realmente se implementan. Y resulta que cuando se utiliza esta implementación, las dos preguntas que teníamos eran muy difíciles, porque si dices, muy bien, ¿cuál es el último nodo en este árbol? Pues muy bien, el último nodo es el último elemento, -1. Eso yo lo sé hacer en Python. Y del mismo modo, ¿cuál es el último elemento? Si quiero añadir uno nuevo, pues simplemente hago un append. Ya está, esos dos problemas se solucionan. Lo cual nos lleva a las heaps en Python. Las heaps en Python es una min heap, como hemos dicho, es decir, el mínimo está siempre en la raíz. Y la cosa es que la librería estándar, podemos mirar luego a Pablo, no lo encapsula en su propia clase. Tenemos que nosotros trabajar con la lista. Pero esto era útil aprender por qué hay esta implementación en lista, porque ahora entendemos por qué se hace así. Cuando tú trabajas con una heap en Python, lo que tienes que hacer es tú tienes esa lista, y esa lista es la que manipulas, utilizando las funciones del módulo heap. Yo creo que esto se merece estar en su propia clase, que es algo, porque nos daría un poquito más de nivel de abstracción. Es decir, ¿cómo trabajo en Python con una heap? Muy bien, por lo que hago es que, ¿cómo creo una heap vacía en Python? Pues creo una lista vacía, ya. ¿Cómo añado un nuevo elemento a la heap? Pues utilizo una función del módulo heapQ que se llama heapPush. Y entonces lo que digo es, muy bien, quiero insertar 3 valores en mi heap, inserto un 5, un 2 y un 3. Pues si imprimimos la lista por pantalla, podemos ver que tiene 3 valores. Y bueno, lo único que nos importa es lo que hemos dicho, cuál es la invariante de la heap, ¿no? Que sabemos que tenemos el mínimo, va a ser siempre el primer elemento de esa lista. Del mismo modo, si queremos encontrar el mínimo, lo que hacemos es que cogemos el primer elemento de la lista y está ahí, tiempo constante, y si queremos eliminar la raíz, del mismo modo hay una función que se llama heapPop, y lo que hace es eliminar la raíz sin romper la invariante. De hecho, hay una optimización que es que si quieres añadir un elemento y borrar otro, en el caso de, por ejemplo, de que lo que necesitábamos nuestro problema de mantener solamente n en memoria, hay una función que lo hace en un único paso, y ese único paso es más rápido. Hay otra función, que es heapify, que lo que hace es que coge una serie de valores y te los convierte in place, donde están, sin hacer una copia extra, te los reordena para que sean una heap.
Advertencia obligatoria es que tenemos siempre que utilizar para manipular una heap las funciones del módulo heapQ, porque si nosotros a mano hacemos un append ahí en nuestra heap, lo que pasa es que la rompemos, porque entonces ahora ya el 1 no está, el 1 si en una heap estaría en la primera posición, porque ahora es el nuevo mínimo de la serie de valores. Entonces hay que utilizarlo siempre hay que utilizar siempre las funciones de heapQ. Mi señor está un poco más contento. Y dos trivias. ¿Qué son las max heap? Bueno, hemos dicho que las heaps en Python son mínimas. ¿Qué pasa si lo que quiero es una max heap? ¿Qué es lo que pasa si yo lo que quiero realmente es que la raíz esté el máximo, no el mínimo? Pues eso lo que hacemos para solucionarlo es que negamos los valores. Es un truco, se ve muchísimo, y lo que hace es que, bueno, si es el inverso lo que almaceno, el mínimo va a ser el máximo. Entonces lo que haríamos sería negarlos tanto cuando los insertáramos como cuando los sacáramos. Y este truco llega a hacer falta. Y muy bien, finalmente, volvemos a nuestro problema. Y era, muy bien, pues entonces voy a usar una heap. Lo que voy a hacer es que voy a usar una heap que tiene los k mayores valores del fichero, y entonces cada vez que vea un nuevo valor de hecho esta solución intuitivamente es muy fácil, porque si me dices que la heap tiene siempre los n mayores valores que yo quiero, cada vez que veo un nuevo valor solo tengo que meterlo en la heap y sacar uno. O puedo simplemente comparar, ¿es este valor menor que... ¿Un segundo? Sí, es lo que hacemos en nuestra solución. Cada vez que veo un valor que es, pues cojo el nuevo valor, lo añado a la heap y saco uno. Y como ese sacar uno va a ser siempre el mínimo, se deriva que siempre vamos a tener en memoria los k que son mayores. Y si hacemos nuestro cálculo de complejidades, nos sale que esto es mucho mejor, porque esto es k logaritmo de n, y si k fuera una función de n, es decir, si dijéramos eso de dame todos los valores por encima o por debajo de la mediana, entonces en ese caso es n logaritmo de n, que es muchísimo mejor que cuadrático y... es muchísimo mejor que cuadrático. ¿Y cuál es la última transparencia? La última transparencia es que esto está muy bien, pero realmente tenemos una función en la librería estándar que hace exactamente esto, y se llama nLargest y smallest. Y son dos funciones que hacen exactamente esto. No tiene, pero nosotros hemos manipulado la heap nosotros, y esto es un problema tan habitual que en la librería estándar lo tenemos. Y lo que hace la librería estándar es que nos ofrece estas dos funciones. Internamente usa una heap para encontrar los k valores que son mayores o menores. De hecho, la documentación te dice que esto es equivalente a lo que decíamos de ordenar todo y luego hacer un slice para coger los k valores que quisiéramos. De hecho, también tiene un montón de optimizaciones internas. Si nos vamos al código fuente ya es instructivo, porque si el valor de k es 1, lo detecta y entonces lo que hace es que automáticamente llama a máximo o a mínimo, porque ¿para qué usar una heap si solo quiere 1? Tiene un montón de optimizaciones que se han ido añadiendo a lo largo del tiempo. Entonces, nuestra función, que era intratable cuando empezamos, se convierte en otra cosa, se convierte en abre el fichero, recórrete, aquí utilizo un generador para en una única línea tener acceso a todos los números uno a uno, pero básicamente para todos los números, pues pasa, es decir, este generador es un iterable, ¿verdad? Entonces yo le paso a este generador que me va devolviendo los números uno a uno, se lo paso a nLargest y entonces me va a devolver los k valores que son mayores. ¿Está contento? ¿Cuál es el resumen? El resumen es que con una heap una heap nos importa porque nos permite encontrar, en este caso, en nuestro problema, los k valores menores o mayores en tiempo k logaritmo de n, que eso no solamente es más rápido que la alternativa, es de hecho la única solución posible si no cabe en memoria, porque si no cabe en memoria no puedo ordenar. Por ejemplo, otro ejemplo sería también que no tenemos toda la información. Hablando del pensar dinámico no estático, una forma de ver el no puedo cargar toda la información en memoria, a lo mejor no es porque no quepa, a lo mejor es porque no la tengo. ¿Qué pasa si los valores me van llegando uno a uno? Son eventos asíncronos en algún servidor, algo raro. Entonces a mí me llegan los valores uno a uno. ¿Cómo voy a ordenar algo que no he visto todavía? Con lo cual yo utilizaría una heap para mantener esos valores en memoria. Hemos hablado de las heaps binarias, pero hay un montón más, como las heaps de Fibonacci, las de Brodal, las de 2-3, hay muchas, y de hecho tienen optimizaciones por encima de las heaps que ya hemos visto. Y la lección, lo único que hay que recordar de esto, es que si en algún momento, algún día, en algún universo tenemos que encontrar los k valores mayores o menores de una serie de valores que tengamos, la solución es usar una heap y tenemos una función en Python que hace eso para nosotros. Y he terminado. Va a sobrar un minuto.